¿Por qué no tomar un buen café mientras charlamos de literatura, arte, cultura? Acompañemos el encuentro con buena música, eligiendo la biblioteca para estar más cómodos. En Radio Ñandutí, esto es La Biblioteca, con la conducción de Neri Peña. Amigos y amigas de la biblioteca, bienvenidos a este espacio cultural del grupo Ñandutí. La buena noticia que quiero compartir con ustedes, que también ya nos van a poder ver por el canal 17 de Ñandutí. Recuerden, este es un programa multiplataforma, nos pueden ver por las redes sociales, a través del Facebook, la Biblioteca PY, YouTube, a mi nombre, Neri Peña, o por el diario digital de Ñandutí, www.ñandutí.com.py. Y por supuesto, nos escuchan por la 1020 AM Radio Ñandutí. El 29 de noviembre, Ñandutí va a cumplir 59 años. La gran emisora paraguaya. Justamente con Vidalia Sánchez de Servilibro vamos a estar presentando un cómic de la historia de Ñandutí. Yo aquí les doy el pequeño adelanto, pero eso vamos a estar hablando más adelante. Ahora, lo tengo de invitado a Bernardo Neri Farina, miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, docente universitario, colega mío en la carrera de periodismo de Uninorte. Y hoy vamos a hablar de Estigarribia, 20 años de vida política paraguaya, de Alfredo Seifergel. Tiene el sello de Servilibro, editorial Servilibro. Profesor Bernardo Neri Farina, bienvenido a la biblioteca. Muchas gracias, estimado mi querido Neri Peña, y un saludo muy especial a la gente que sigue a la biblioteca, a este programa que tiene una connotación extraordinaria en un país donde hay muy pocos programas culturales. Bueno, la biblioteca es uno de ellos y es uno de los mejores. Feliz de estar aquí. Este libro lo escribió Alfredo. Es quizás una de las pocas obras de Alfredo en la que escribió con una intencionalidad específica. Él quiso decir algo con este libro, porque hay que ver la génesis del libro, cómo nace este libro. Este libro, Estigarribia, 20 años de vida política paraguaya, Alfredo Seifergel lo comenzó a pensar después de haber leído las memorias del coronel Arturo Bray, cuando poco después de que ENAPA editara los tomos, creo que son los tres tomos de Armas y Letras, las memorias del coronel Bray. Después de haber leído esas memorias, Alfredo comenzó a pensar en este libro. ¿Por qué? Arturo Bray le tenía una inquina muy especial a Estigarribia. Una inquina ya que se volvió casi odio personal, que ella venía de la época de la Revolución de 1922. Arturo Bray era paraguayo, hijo de británicos, ciudadano británico por ende. Arturo Bray, que había ido a estudiar medicina en Londres, donde le sorprendió la Primera Guerra Mundial. Arturo Bray, que se incorporó al ejército británico y peleó en la Primera Guerra Mundial. Arturo Bray, que fue condecorado por su valor en aquella guerra tremenda, conocida como la Gran Guerra. Arturo Bray, que volvió al Paraguay y logró incorporarse al ejército paraguayo, y donde hizo carrera. Arturo Bray, que peleó en la revolución de 1922 a favor de las tropas gubernamentales, así como Estigarribia. Arturo Bray, que se creía un militar por sobre todo, con cierta con aire de superioridad. Él venía de Europa, venía a un país muy pobre, a unas fuerzas armadas todavía no muy profesionalizadas,
Entonces él se sentía un poco superior. Y Arturo Bray viene a un país, pelea una guerra interna en un ejército donde comienza a descollar un oficial que no era un oficial de carrera, que era lo que hoy llamamos un asimilado, un tal José Félix Estigarribia. Y en esa guerra civil de 1922 ya Estigarribia comienza a tener cierta aureola de buena estratega. Él tuvo una gran participación en aquella gigantesca batalla de Caipuente, que hoy es Coronel Bogado, la ciudad del Chipá, donde baten a las fuerzas del coronel Chirife, las fuerzas revolucionarias de Chirife y Mendoza. Y ahí comienza a haber un enfrentamiento, un conflicto ya entre Estigarribia y Bray. Es más por el lado de Bray que por el lado de Estigarribia. Estigarribia no tenía ínfulas de ser un gran soldado ni nada por decir. Un hombre muy sencillo, un hombre de campo. Bray, en cambio, era así, un hombre además un hombre de una estatura intelectual extraordinaria. Y esa inquina, ese conflicto, se va tejiendo y sí llega la guerra del Chaco, donde Ayala se decide por Estigarribia para ser el comandante, incluso aún siendo teniente coronel. Y había generales, como el general Rojas, que era comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero Eusebio Ayala lo toma a Estigarribia como el eje, el conductor de esas tropas, y va ascendiendo hasta llegar a general. Y Estigarribia en esa guerra llega a la gloria plena. Y hay un enfrentamiento muy, muy fuerte ya después personalmente con Arturo Bray, cuando Estigarribia lo saca de la guerra a Arturo Bray después de una maniobra en la que no estuvo muy feliz Arturo Bray. Y con todo ese poder estratégico que tenía Estigarribia, lo saca de la guerra a Bray. Eso aumentó aquel odio que Bray le tenía a Estigarribia. Y después de la guerra, Bray escribe sus memorias con la expresa condición de que no sean publicadas esas memorias hasta después de muerto él. Después de morir, sus familiares negocian con Juan Bautista Rivarola Mato en aquella extraordinaria serie de libros de Napa, narrativa paraguaya, y se publicó en Napa, se publicaron las memorias de Bray, que causó gran impacto en la sociedad de aquel tiempo, en los años 80. Y primero, impacto por lo novedoso que era el libro, por la concepción del libro, por la información que daba el libro. Era prácticamente una historia del Paraguay del siglo XX y de la Asunción del siglo XX. Un libro extraordinario, bellamente escrito, porque yo considero que Arturo Bray es uno de los 5 mejores escritores de Paraguay. Vamos a ver lo otro. Arturo Bray es un escritor extraordinario, fue un escritor extraordinario. Lastimosamente no se dedicó a la escritura de ficción, por ejemplo, por todos sus libros, sus ensayos históricos son extraordinarios. Y bueno, y en ese libro, en esas memorias, hay capítulos muy especiales dedicados a Estigarribia, donde incluso Bray lo critica a Estigarribia y lo acusa de haber sido corrupto ya desde la Guerra Civil del 22, demostrándonos que ya de aquel tiempo, de aquella Guerra Civil del 22, de los Sacopucú y Sacopucú, ya Bray le tenía una animadversión muy especial a Estigarribia. Bray lo acusa de corrupto y lo acusa de inepto a Estigarribia. Y eso también causa un gran revuelo, porque Estigarribia siempre tuvo enemigos ideológicos en el Paraguay. Y entonces, a raíz de ese hecho y de que Estigarribia ya no podía contestar, lo de Bray ya estaba muerto. Y Bray no podía ser interrogado sobre por qué escribió todo lo que escribió sobre Estigarribia, porque también ya estaba muerto. Y entonces eso iba a quedar así. Iba a quedar como una especie de mancilla, de mancha sobre la imagen de José Félix Estigarribia.
Entonces, Alfredo Seyferthild, que era un hombre muy respetuoso de las figuras históricas, respetuoso en el sentido hasta profesional, te diría, porque él nunca fue adepto a ningún héroe ni nada por el estilo. Él no era hincha de héroes, como algunos historiadores. Sino él era quizás, para mí, el mejor historiador paraguayo en la segunda etapa del siglo XX, el más completo, pese a que murió tan joven, a los 38 años de edad. Entonces, Alfredo se impuso la tarea de reivindicar la memoria de Estigarribia a través de un libro. Y habló con, ¿cómo se llama?, el nieto de Estigarribia, que fue canciller. José Félix Fernández Estigarribia. Sí, exactamente, José Félix. Y Alfredo hace una gran campaña de búsqueda de datos y con eso comienza a elaborar su libro. Y traza un gran archivo sobre Estigarribia y después toma aquellos aspectos de las memorias de Bray en las que Bray alude a Estigarribia y comienza a responder uno por uno los cuestionamientos y las acusaciones de Bray a Estigarribia. Y ahí nace un libro extraordinario. ¿Por qué? Porque nos sitúa en una época histórica que hasta ese tiempo había sido poco estudiada en sus términos no bélicos. Porque hasta los años 80 la guerra del Chaco era estudiada en sus aspectos absolutamente bélicos. Eran todas las batallas y las memorias de los combatientes y todo ese tipo de cosas. Pero todo centrado en lo bélico. Y Alfredo Seyferthild comienza a estudiar con esa investigación que hizo sobre Estigarribia, comienza a investigar otros aspectos de la guerra del Chaco, que fueron muy importantes: el tema económico, el tema social, el tema de las mujeres, el tema de la juventud, y hace un libro extraordinario, Alfredo Seyferthild, sobre Estigarribia, y además junta mucho material para otros libros que después irá pergeñando, entre ellos aquel libro fantástico que es La guerra del Chaco, economía y petróleo, que es el libro más completo que hay sobre la guerra del Chaco, y libro en el cual desmitifica una serie de cosas. Porque mucha gente quiso, por razones ideológicas, quiso simplificar esa guerra como la guerra entre la Shell y la ESO. Una cosa absurda. La Shell y la ESO comienzan a hablar de petróleo en 1924. Y el conflicto con Bolivia ya venía desde la colonia. La colonia de la independencia, a la época de Don Carlos, ya hubo muchos problemas. Y entonces, Alfredo desmitifica todo eso, de que fue una guerra exclusivamente por el petróleo y todo ese tipo de cosas. Pero, volviendo al tema de Estigarribia, Alfredo Seyferthild hace un libro extraordinario desde el punto de vista en que primero reivindica la memoria de Estigarribia ante las acusaciones de Bray. Y después hay una serie de informaciones. Bien habla de 20 años de vida política en el Paraguay, los 20 años de la influencia, llamémosle así, de Estigarribia en la vida del Paraguay. Influencia sobre todo su gloria militar, porque sabemos que Estigarribia también tuvo su lado oscuro como gobernante, que fue prácticamente un dictador, y que en su gobierno se elaboró una carta política que no llega a ser una constitución, así como, porque ni siquiera hubo una constituyente. Pero son lados oscuros que todos los personajes históricos tienen. Pero sí, la gloria militar de Estigarribia y la calidad moral de Estigarribia que quedaron reivindicadas a este libro de Alfredo Seyferthild, Estigarribia, 20 años de vida política en el Paraguay. Las injusticias de una guerra, Estigarribia y Eusebio Ayala. ¿Por qué habla de las injusticias de una guerra? Y lo pone a Estigarribia y Eusebio Ayala. En aquellos tiempos, ya previo a la guerra, había un sentimiento antiliberal muy fuerte. No solamente contra el partido, sino contra la ideología liberal,
a raíz de aquellas ideologías totalitarias que comienzan a forjarse en Europa, el comunismo en Rusia, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, que comienza a forjarse a partir de los años 20. Y ese pensamiento totalitario había llegado también aquí a nuestro país y comenzó a verse a la ideología liberal y por tanto al Partido Liberal como partidos antipueblo, que eran partidos de oligarquías y que no respondían al pueblo. Y además, en el tema de la guerra del Chaco, hubo muchas quejas de muchos militares, porque casi todos los comandantes divisionarios eran una especie de vedettes, eran grandes guerreros, eran grandes organizadores militares, pero no eran estrategas. Eran combatientes, gente que iba cuando los bolivianos sabían que venía Rafael Franco al frente, sí, era para ellos tremendo, sabían que Carlos J. Fernández. Entonces, los comandantes divisionarios paraguayos eran, llamémoslo así, estrellas guerreras. Y cada uno quería hacer su guerra, cada uno quería su gloria, cada uno miraba su batalla. Y Estigarribia miraba el total de la guerra. No miraba solamente una batalla, miraba el todo. Entonces, muchas veces él daba órdenes que contradecían el deseo de sus comandantes divisionarios de librar una batalla de tal forma. Porque estos comandantes divisionarios tenían el pensamiento de que ellos sabían cómo enfrentar su batalla y cómo ganarla. Pero Estigarribia pensaba que esa batalla no debía darse todavía porque había que esperar el momento oportuno. El caso específico de Vallivian. Hay una famosa frase de Estigarribia. Todo el mundo quería ir contra Vallivian porque el fortín de Vallivian era un fortín que tenía un simbolismo muy grande para los bolivianos. Iba a ser muy duro para los bolivianos que el fortín Vallivian cayera en poder de los paraguayos. Pero ocurría que el fortín Vallivian estratégicamente no aportaba nada. Podíamos hacer la batalla, pero no había ninguna parte ganando esa batalla y podíamos perder un montón de hombres. Entonces Estigarribia dijo, señores, Vallivian caerá en su hora. Y con eso frenó las ambiciones de todos los militares, todos los otros comandantes. Entonces, había una gran... una animadversión también contra Estigarribia de parte de ciertos comandantes divisionarios. Era muy difícil manejar ese, como dirían los periodistas de partido, ese vestuario de grandes guerreros que tenía el Paraguay. Fíjense nomás ustedes lo que pasó con Irrazábal, el coronel Irrazábal, el imbatible defensor de Nanagua. 2 veces. Él, se puede decir que las 2 victorias de Nanagua fueron las victorias que decidieron finalmente la guerra, porque ahí se desmoralizó absolutamente todo, no solo del ejército, sino del pueblo boliviano, porque sobre todo en la primera batalla, Kunze mandó todo lo que tenía contra Nanagua, su aviación, sus tanques, que la mayoría de los tanques no sirvieron para nada, pues se quedaron todos en el arenal, dicho sea de paso, y sus lanzallamas, todo, Irrazábal aguantó. Y después de la batalla de Campo Vía, aquella famosa carta que le manda Irrazábal a Estigarribia, donde le dice, porque después de la batalla de Campo Vía, una victoria tremenda, Estigarribia es ascendido a general de división, era general de brigada. Y entonces Irrazábal le envía una carta donde le dice, nosotros seguiremos ganando batallas, mi general, para que usted siga ascendiendo. ¿Qué hizo Estigarribia? Lo sacó uno de los máximos héroes de la guerra del Chaco. Lo sacó de la guerra. A Irrazábal. Lo sacó. Fíjense, es como sacarle, perdón por la comparación, es como sacar a Messi de todos los equipos donde juega. Pero después se amigaron. Después de la guerra se amigaron. Y inclusive Irrazábal fue como embajador en Chile, embajador del gobierno de Estigarribia. Pero ese tipo de cosas había en la guerra. Entonces,
Y Bray se sentía relegado. Para él era una injusticia que él no tuviera un lugar mucho más preponderante en la guerra, siendo que él era un señorito británico que venía de una guerra enorme como la Primera Guerra Mundial, y él se sintió relegado por Estigarribia. Y como Eusebio Ayala era el que blindaba a Estigarribia, bueno, ahí ya la culpa era de ambos. Pero hay que tener en cuenta que Bray también fue un gran soldado. Bray demostró su valor al frente de sus cadetes en el Rey 6 Boquerón, en la batalla de Boquerón. Ahí recibieron su bautismo de fuego. Hay un libro extraordinario de Bray, Primicias de Sangre, donde Bray narra la participación de los cadetes del RI6 Boquerón, que eran sus alumnos en la escuela militar, de la participación de sus cadetes en la batalla de Boquerón. Entonces, hay toda una trama psicológica y dramática y de entendimientos. Por eso lo de Estigarribia tiene mucho más valor todavía. Porque Estigarribia es el que organizó toda ese conjunto de místicas guerreras que tenían sus soldados, sobre todo sus oficiales. Y además después, otra cosa a la que se le acusa a Estigarribia y a Eusebio Ayala es que no promovieron generales. No hubo promoción a generales en la guerra. Y entonces, por ahí va el tema de las culpas que le atribuyen, no solo Bray, sino también porque Rafael Franco también fue muy duro con Estigarribia. Y Rafael Franco era un superstar que fue muy duro con Estigarribia. También le tenía un odio particular a Estigarribia. Tanto es así que después del golpe del 36 lo apresa a Eusebio Ayala y a José Félix Estigarribia y los mete preso en la policía y frente a la plaza, y los tiene presos ahí. Y los envía a Bahía Negra, a casi todos los héroes, entre ellos también el capitán José Bozano. Y era aquella trama, la guerra del Chaco tiene esas cosas que están por encima incluso del hecho bélico, esas tramas humanas, esas relaciones humanas que hubo en su entorno. Bernardo, estoy mirando aquí, ya en la parte final del libro, Augusto Roa Bastos, No llores patria. Sí, acá el No llores patria, acá lo tengo, Sí. en el apéndice, No llores patria. Un poema de septiembre de 1940. Es a la muerte de Estigarribia. Este es una especie de, ¿cómo es que le llaman los poemas? Elegía, es una elegía a Estigarribia, una especie de requiem también, a la muerte de Estigarribia. Fue un golpe tremendo. En aquel momento Roa Bastos ya trabajaba para el periódico, para El País, y es ahí donde donde él inmediatamente después de conocer la muerte escribe este poema. Yo no sé si se publicó en El País este poema o dónde se publicó, pero ya lo hizo en calidad de periodista Augusto Roa Bastos. Claro, pero y aquí viene una pregunta. Yo no lo veo a Augusto Roa Bastos por la trayectoria de vida, por la intelectualidad que dedique un requiem a un perverso. No, Estigarribia tenía el aura del héroe. Eso era incontestable. Para la ciudadanía era incontestable. Las inquinas personales eran personales, derivadas de hechos de relacionamiento bélico y de los desencuentros en el pensamiento bélico, por una parte. Por otra parte, estaba el aspecto político, donde él también se granjeó algunos enemigos, incluso dentro del Partido Liberal. Pero hay una cosa incontestable en Estigarribia. Hasta en sus errores políticos,
que los tuvo, Estigarribia fue un hombre honesto. Él sí pecó de buena fe. Y hay que tener en cuenta también el marco histórico, el contexto en que su presidencia se desarrolló. Su presidencia, en 1939, se da ante el panorama de que tras el derrocamiento de Rafael Franco el 13 de agosto de 1937, asume un gobierno que se llamó un gobierno universitario de Félix Paiva, un gran señor, una gran personalidad, pero era un gobierno prohijado por los militares todavía. Y el ambiente político era muy caldeado. Estaba eso que dijimos, es el odio que comenzaba a germinar contra lo liberal, contra todo lo liberal, contra el pensamiento liberal, contra el régimen liberal y por ende contra el Partido Liberal. Y un sector del Partido Liberal ve en Estigarribia la única figura que podía venir a poner orden en el caos político, social y económico en que se debatía la República. Y los liberales, por principio, no querían poner un militar en la presidencia de la República. Pero un sector juvenil del partido, donde estaba Efraín Cardoso y otros, vio en Estigarribia la posibilidad de que sea presidente de la República para poner orden en esa anarquía enorme que reinaba en todo el país y que también reinaba en el seno del Partido Liberal. Y es así que lo llevan a Estigarribia a ser presidente de la República. Y ese grupo que le rodea también le hace cometer errores. Como por ejemplo, justo ahora terminamos nuestras clases de evolución del periodismo paraguayo. Estigarribia fue el primero que decretó, que promulgó un decreto mordaza que instituía legalmente la censura en la prensa. Imagínense ustedes hasta qué punto llegó. Pero él no tenía experiencia política, como tampoco tuvo Rafael Franco experiencia política, y que también se dejó llevar por circunstancias y por varias voces que le gritaban en los hombros, hace tal cosa, hace esta otra. Y bueno, también Franco cometió graves errores políticos, por encima de su calidad guerrera militar. Y con Estigarribia pasó lo mismo. Franco cometió algo que nunca se había cometido. Franco confiscó un periódico, el diario El País. Confiscó. No lo cerró ni nada, sino confiscó el diario, le sacó el diario a los dueños, a los Artaza, a Policarpo Artaza. Y comenzaron a hacer funcionar el periódico como si fuera un periódico del gobierno. Esas cosas atroces que hacían la gente. Es decir, cuando uno ve, no hay héroe inmaculado, todos fueron seres humanos con toda su gloria y también con todas sus etapas muy, muy oscuras que tuvieron. Por eso los héroes hay que analizarlos en todo su contexto humano y no solamente como bronce que caminan. Pero Estigarribia era un hombre respetado, así como fue respetado Franco, por su patriotismo, por su honestidad. Era el gran héroe nacional. No tenía casa propia. Fíjense ustedes a tipo de hombre. Entonces, Roa, un periodista que comenzaba a emerger, se adhirió a él y lo cantó no como si fuera él una especie de paradigma total, sino como un ejemplo por lo que hizo. Porque Estigarribia condujo una guerra en la que nos jugábamos prácticamente la existencia como país, y esa guerra perdíamos, no sé qué iba a hacer con nosotros. 2 guerras seguidas perdidas, eran tremendos, era terrible. Y él sacó al frente, con todo eso que pudo haber sido un caos por las enemistades de los comandantes divisionales y todo ese tipo de cosas. Él condujo, él puso mano de hierro y condujo al Paraguay a la victoria. Entonces, era un hombre que merecía una oda así, unos ditirambos así,
porque es un hombre que fue ejemplar y sigue siendo ejemplar. Bueno, justamente aquí estoy leyendo cuando Estigarribia en el Brasil fue consultado sobre el Mariscal López, dice que él respondió: los héroes no se juzgan, se sienten. Sí, porque ¿qué razón tiene pelearnos hoy por lo que hicieron o por lo que no hicieron? Lo mismo que nos pasa con Francisco Solano López, con todos sus errores que pudo haber cometido. Bueno, ya está. Lo que hay que hacer ahora es analizar el contexto histórico, su tiempo, por qué, cómo. Porque es muy fácil juzgar a la gente desde el siglo XXI, aquellas épocas que no sabíamos cómo era en realidad y qué circunstancias hacían que actuaran de un modo específico aquellos prohombres. Porque es más, al paraguayo le encanta discutir la historia, pero no conoce su historia porque no lee. Lee uno o dos manuales y lee un libro porque lee un libro que justamente responde a su forma de pensar y solamente ese libro lee. Y yo suelo decir que no hay tipo más peligroso que aquel que leyó un solo libro en su vida y cree que eso es la Biblia. Entonces dejemos a los héroes así, analicémoslo, pero con raciocinio, no como barra brava, y que acusemos de legionario o nacionalista fascista que está en contra. No tiene sentido, no nos lleva a ningún lado. Es más, confundimos a nuestros jóvenes, porque hoy necesitamos maestros que nos enseñen historia, pero que nos enseñen a pensar y a razonar en la historia. No hace falta que yo esté de acuerdo con mi alumno esté de acuerdo conmigo. Lo que necesitamos es presentar razones. Y cada uno se va a quedar después con su pensamiento, pero razonado y honesto. Porque tenemos que ser honestos hasta en nuestros errores. Bueno, así estábamos hablando en la biblioteca con el profesor Bernardo Neri Farina del libro de Alfredo Seifergel, Estigarribia, 20 años de vida política paraguaya. Tiene el sello de Servi Libro. Volvemos después de la pausa con más de la biblioteca. Estás escuchando La Biblioteca con la conducción de Neri Peña en Radio Ñandutí.